Buenas tardes, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a los Viernes de Salud de 360 grados. Yo soy la doctora Nery Esteves y para mí es un honor, es un privilegio que ustedes nos reciban en sus hogares y nos dispensen su atención. Muchísimas gracias. Sean bienvenidos todos y todas. Las enfermedades infecciosas son una realidad que se manifiestan día a día, sobre todo en países tropicales como el nuestro, donde las condiciones climáticas y las situaciones reales son bastante propicias para ellas. Incluso la aparición de nuevas enfermedades infecciosas a nivel mundial es algo que se está dando con una facilidad asombrosa. Se conjugan elementos para que estas cosas sucedan. Y llegó el momento en que tenemos que tomar como responsabilidad de todos el concientizarnos también sobre esta situación y tratar de hacer la mejor medicina, que es la medicina preventiva. Y los Viernes de Salud de 360 grados siempre he estado comprometido con esto. En nombre del doctor Balcácer, sus excusas, porque por compromisos médicos, Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo de la UCE, no puede estar aquí. Pero lo estamos supliendo con todo el amor y la mejor voluntad del mundo. En vista de esto, de la realidad de las enfermedades infecciosas, de cómo tenemos que aceptar el desafío perpetuo de tratar de prepararnos de la mejor manera para enfrentarlas de la manera más efectiva. En el día de hoy tenemos la invitada idónea para el tema, la doctora Clevi Pérez Sánchez, médico internista e infectóloga y presidenta de la Asociación Dominicana de Infectología, con la cual vamos a hablar sobre infectología, infecciones emergentes, todas esas cosas que para nosotros con el COVID-19 se volvieron una prioridad. Y además de eso también vamos a conversar sobre un evento científico que la Sociedad Dominicana de Infectología tendrá del 7 al 10 del presente mes. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de lujo. Bienvenida, doctora. Muy buenas, Nery, muchísimas gracias por la invitación y gracias también a todos los que en este momento nos están viendo, pues sean también bienvenidos de mi parte y qué bueno que tenemos la oportunidad de hablar estos temas y de pues contribuir, ¿verdad?, a la formación del pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Yo te quiero agradecer doblemente, Clovi, porque llegaste aquí corriendo y a la carrera, porque esas son de las cosas que pasan en los programas en vivo. Renunciaste a algunos de tus pacientes de la tarde, el corre-corre que tienes también con la actividad de la cual en el segundo segmento vamos a hablar. Así que le pedimos a la familia de los Viernes de Salud de 360 grados que no se vayan, que nos esperen después de la pausa con la doctora Clevi Pérez Sánchez, la cual es la presidenta de la Asociación Dominicana de Infectología. Gracias, muchísimas gracias por esperarnos durante la pausa comercial. Aquí de regreso los Viernes de Salud de 360 grados con la doctora Clevi Pérez Sánchez, internista e infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctora, después de haberle dado la bienvenida, porque el tiempo pasa muy rápido en buena compañía, vamos a entrar inmediatamente en el tema. Y para ponernos en contexto, vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Qué es la infectología? ¿Cuál es su campo de acción dentro de la medicina? Muy bien, es una pregunta muy interesante porque justamente es una especialidad médica muy apasionante que tiene que ver con el estudio de las enfermedades infecciosas. Básicamente es una enfermedad clínica, es decir, nosotros vemos pacientes, claro, hay infectólogos que se pueden dedicar también y podemos hacer al mismo tiempo actividades de investigación, pero básicamente lo más importante en este caso es trabajar
trabajar en la prevención, diagnóstico y manejo de las enfermedades infecciosas, que puede ser tanto en la población pediátrica como en la población adulta. Entonces, los infectólogos en la mayoría de los países se forman a partir de una especialidad base, que puede ser o la pediatría, en ese caso hacen infectología de niños, ¿no?, como subespecialidad, o ser médicos internistas, como es mi caso particular. Entonces somos médicos clínicos de adultos y hacemos infectología de adultos como una subespecialidad. ¿Cuál es el campo? Bueno, pacientes que tienen fiebre, pacientes que tienen infecciones complejas, pacientes que tienen cuadros, por ejemplo, que pueden ser infecciones de cualquier parte del cuerpo. Eso es algo interesante porque, a diferencia de otras especialidades que se enfocan más en un aparato o sistema, como por ejemplo el aparato cardiovascular o el respiratorio o el riñón, nosotros vemos realmente al paciente de una forma integral, porque las infecciones pueden afectar desde el sistema nervioso, piel y tegumento, el corazón, los pulmones, el abdomen. Es decir, nosotros vemos realmente pacientes con patologías que afectan a cualquier parte del cuerpo. ¿Y cuáles son los agentes infecciosos? Bueno, pueden ser desde bacterias, pueden ser hongos, micobacterias, también tenemos los virus, es decir, que hay una serie de microorganismos riquecias que pueden producir enfermedades infecciosas. El COVID-19, doctora, se encargó de poner la infectología en el medio del remolino y de evidenciar la importancia que tiene esta subespecialidad dentro de la medicina. ¿Cuáles son las llamadas enfermedades infecciosas, doctora? ¿Y cuáles son las más comunes en la República Dominicana? Bien, entonces las enfermedades infecciosas, como comentaba, pueden ser enfermedades bacterianas, pueden ser enfermedades virales, parasitarias, micóticas o producidas por hongo. Entonces, dentro de las causas más frecuentes tenemos las infecciones respiratorias. Ahora bien, las infecciones respiratorias, dependiendo si son altas o bajas, tienen diferentes microorganismos, bacterias como el neumococo, como la Chlamydophila neumófila, como el micoplasma, son bastante frecuentes. Pero también los virus, ¿no? Virus como el virus de la influenza. Ahora últimamente, claro, llegó el COVID, pero anteriormente tenemos otros coronavirus que no son el productor de la COVID-19, pero que sí causaban resfriado. Los rinovirus, todos esos son sumamente frecuentes. Por otra parte, tenemos las infecciones gastrointestinales, que pueden ser producidas por parásitos como un entamoeba, una giardia. Tenemos virus como el rotavirus, como el astrovirus, virus que son productores comunes de síntomas gastrointestinales. La infección, por ejemplo, por el Helicobacter pylori, que también se asocia a enfermedad ulceropéctica y a ciertos tumores, son bastante frecuentes y prevalentes. Virus como, por ejemplo, los virus de la familia de los herpes, citomegalovirus, Epstein-Barr, el virus del herpes, también son sumamente frecuentes. Parásitos como el Toxoplasma gondii, es decir, que realmente tenemos muchos microorganismos que son muy frecuentes. Y por supuesto, una de las segundas causas también más importantes por las infecciones respiratorias de acudir a consultas son las infecciones de piel y tejido blando, como los casos de la celulitis, las erisipelas, que la gente a veces confunde celulitis con la piel de gallina o la piel de naranja, mejor dicho, es decir, con alteraciones a nivel de los lípidos, de la composición corporal, pero realmente cuando hablamos de celulitis en términos médicos hablamos de una infección de piel y tejido blando que típicamente es producida por bacterias gram positivas como los estreptococos y los estafilococos. En fin, que gran parte de las enfermedades que afectan al ser humano son de origen infeccioso, por lo menos las que lo hacen de forma aguda y algunas de ellas también crónicas. Muchas de las enfermedades infecciosas son transmitidas por mosquitos. ¿Cuáles son las enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos que son endémicas de República Dominicana? Y por favor, nos explica ante el término qué significa endémico. Muy bien, entonces eso tiene que ver con el patrón de la enfermedad infecciosa. Hay enfermedades que aparecen de forma esporádica, es decir, casos aislados que se presentan de vez en cuando. Tenemos enfermedades que tienen
tienen un patrón endémico, es decir, que siempre se presentan un cierto número de casos en una población, que puede ser, por ejemplo, un país como la República Dominicana. Entonces esas son enfermedades endémicas. Luego tenemos entonces las enfermedades que tienen un patrón epidémico, que puede ser una misma enfermedad endémica, pero que cuando se presenta un incremento de casos por encima de lo esperado, ya se considera un brote o epidemia. Cuando estas a su vez se diseminan a través de los continentes, ya hablamos de pandemia. Entonces eso es básicamente por el patrón de distribución de una enfermedad. Nosotros tenemos ciertamente enfermedades transmitidas por vectores artrópodos como los mosquitos, que son endémicas de nuestro país. Y sobre todo tenemos una que es una arbovirosis, que es el dengue, es decir, es un virus que es transmitido por mosquitos, como ustedes saben, sobre todo del género Aedes, ¿no? Como el Aedes aegypti. Y tenemos también enfermedades parasitarias que son endémicas, como es el caso de la malaria o paludismo, que es producida por el Plasmodium. En este caso, en nuestro país tenemos endémico el Plasmodium falciparum, pero a veces también recibimos casos importados por otro tipo de Plasmodium. Esas son las más importantes. Luego hemos tenido, claro, epidemias producidas por enfermedades arbovirales, como en el caso del Zika y la chikungunya, que realmente no eran enfermedades propias del continente americano, sino que vienen de África y Asia, pero que lograron establecerse, producto de que nosotros teníamos las condiciones climatológicas, el vector competente, pues estas lograron pues establecerse en nuestro país. Definitivamente esa es una realidad. Y otra cosa, doctora, es que como ya todo está a la distancia de un clic, no existen las fronteras. Si usted ahora está aquí en República Dominicana, pero dentro de 10 horas puede estar en Europa o en Asia o en otro país, y con el turismo, que es maravilloso y qué bueno, pero no solamente llegan los dólares y los euros, también llegan las enfermedades y las posibilidades de contagio de esas personas que vienen. Por eso es tan importante tomar las medidas preventivas, de las cuales vamos a hablar dentro de un ratito, cuando nos toque hablar sobre el asunto de la posición que tiene la Sociedad Dominicana de Infectología sobre las vacunas y toda la cantidad de medidas a tomar para intentar precaver antes que tener que lamentar. Esa es una realidad. Doctora, usted habló de las enfermedades infecciosas y en ese momento también pues habló de manera muy somero sobre el asunto del clima, de las estaciones, de los cambios de temperatura y ese tipo de cosas. No solamente en República Dominicana se está viendo eso, sino que muchas de esas enfermedades infecciosas tienen nombre y apellido por el lugar de donde se producen, donde ellas nacen también. Así es. Y la verdad es que esto es sumamente importante, porque hay una realidad que no se puede seguir negando, y es el cuidado del planeta. Lo hacemos, o el futuro de la humanidad que camina a la Tierra podría estar un poquito comprometida. Doctora, según su criterio, su experiencia y su experticio dedicado a esto de la infectología, ¿cuál es la relación que hay entre esa cantidad de infecciones, de manera muy especial las respiratorias y todas las demás, con el cambio climático? Muy bien. Bueno, excelente, porque realmente nosotros tenemos lo que es un triángulo que siempre consideramos, ¿no?, en el momento de las enfermedades infecciosas. Es decir, para que una infección ocurra, y es bueno aclarar, Neri, primero, que no es lo mismo tener un microorganismo en nuestro cuerpo que tener una infección. O sea, nosotros tenemos microorganismos que están con nosotros, bacterias, virus, parásitos, hongos, que no están produciendo infección y que son parte de lo que nosotros llamamos la microbiota, es decir, esa pequeña vida microscópica que habita en nosotros y que no necesariamente nos causa problemas, pero que en un momento determinado puede entonces convertirse en patógena o causar enfermedad, y en este caso sí ya se trata de una infección. Bueno, pues para considerar las infecciones tenemos que considerar que tiene que haber un huésped susceptible. Un huésped susceptible es la persona, el animal, la planta que está propenso a tomar la infección o a padecer la infección. Otro aspecto es el patógeno, es decir,
decir, usted puede estar propenso a una infección por el Mycobacterium tuberculosis, pero si nunca en su vida usted se expone a una persona con tuberculosis, no hay forma. Entonces tiene que exponerse también el patógeno. Ese es el segundo elemento de la base de ese triángulo. Pero entonces en el vértice tenemos que el medio ambiente, la ecología, que haya el lugar y el momento propicio donde esa relación patógeno-huésped pueda ocurrir. Y justamente los cambios medioambientales, la sequía, por ejemplo, vemos como tenemos unos incrementos importantes de temperaturas y se han variado los ciclos hidrológicos y tenemos momentos de sequía, momentos entonces donde es todo lo contrario, donde tenemos exceso de lluvias e inundaciones. Entonces, cuando hay sequía, por ejemplo, tenemos un empeoramiento de la calidad del aire, y cuando empeora la calidad de aire se hacen mucho más frecuentes las enfermedades respiratorias, tanto de origen infeccioso como no infeccioso, como en el caso del asma. Pero también pues se dificulta el acceso al agua potable, y cuando se dificulta el acceso al agua potable, cuando hay problemas de sequía como los que hemos experimentado en la República Dominicana, pues entonces tenemos que la gente no se lava adecuadamente las manos, los alimentos, y empiezan a haber un aumento de las enfermedades transmitidas entonces a través de agua y alimentos contaminados. También de las infecciones de piel, porque la gente suda, tiene entonces a veces tiende a rascarse, se baña menos porque hay menos acceso al agua, y también eso aumenta las infecciones de piel y tejido blando. O sea que las sequías realmente están muy relacionadas con las enfermedades, amén de que cuando incrementan las temperaturas eso acelera el ciclo de reproducción de ciertos patógenos como el mismo virus del dengue dentro de los mosquitos, y hace más fácil y más posible la transmisión de la enfermedad y la aparición de nuevos casos. Pero también hay otro fenómeno, y es el fenómeno de las inundaciones, cuando hay exceso de lluvia. Entonces ahí aumentan las enfermedades transmitidas por artrópodos, las relacionadas a las ratas que entran entonces a la casa, como la leptospirosis, agua contaminada, los alimentos, por ejemplo la hepatitis A, que es también transmitida a través de agua y alimentos contaminados. Es decir, que ambos extremos realmente son malos, son deleterios para la salud del ser humano, y realmente las agendas mundiales no deberían seguirse quedando como un tema de conversación, de hacer foros internacionales, pero realmente vemos que en verdad las acciones concretas han sido muy pobres para nosotros frenar todo este cambio climático. Definitivamente tenemos que entender que el cuidado del planeta es vital. Yo me quedé, cuando estaba investigando para el programa, me quedé muy asombrada con una frase de Hipócrates. 460 años antes de Cristo, Hipócrates dijo, cuando se le cuestionó sobre las enfermedades y las epidemias, y él decía, la humanidad que camina la tierra comete pequeños pecados contra el planeta y la naturaleza. Cuando esos pequeños pecados se convierten en muchos, la madre tierra nos lo devuelve como enfermedades, como epidemias, como pandemias y como muerte. Son realidades. Y usted hablaba, doctora, de que como el calor extremo, las lluvias, las acumulaciones, eso a propósito de todos, hoy los periódicos amanecieron inundados con las informaciones, haciendo las advertencias de que este verano se predice que va a ser, si no el más caliente de toda la historia de la Tierra, uno de ellos. Y vaticinando una cantidad de catástrofes que precisamente ese calor a nivel del mar, de las erupciones y todo eso, y sobre todo la invasión de la especie humana por el hábitat animal, esto va a ser aparentemente desastroso. O sea que tenemos que prepararnos. Y en ese tenor, doctora, antes de ir a la pausa, la última pregunta, una nueva enfermedad infecciosa es el resultado de qué elementos. Y le vamos a agradecer una respuesta en palabras de a centavo para ver si fomentamos el interés y el gusanillo de la curiosidad, y que la familia de 360 grados comience a investigar sobre esto. Muy bien.
Bueno, pues una nueva enfermedad infecciosa, hay factores distintos, pero para ponerlo muy claro, bueno, pues hay factores como mutaciones, es decir, hay patógenos como por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia del simio, que producto del contacto animal-ser humano empiezan a, bueno, están los simios, pero también están los murciélagos, se juntan con el ser humano que caza estos grandes simios, toman esas pieles y esas carnes, se ponen en contacto, es decir, animal-ser humano, y ahí pasa ese agente infeccioso. Muchas veces ese agente infeccioso no es patógeno para el ser humano inicialmente, pero entonces los microorganismos empiezan a mutar. Mutar significa cambiar, modificar sus elementos, y entonces ahora pueden transformarse en un nuevo organismo, y este nuevo organismo sí puede causar enfermedad. Y esto fue, por ejemplo, lo que pasó con el virus de la inmunodeficiencia humana, la teoría más aceptada de cómo empezó a afectar al ser humano. Entonces, está claro que la interacción humano-animal puede desencadenar nuevos agentes, y no solamente humano-animal, sino entre animales, y cuando en algún momento, y pueden darse las, inclusive como las pandemias de influenza, pueden haber asociación de mamíferos, pero también de aves, pero también del ser humano, cuando hay granjas, cuando hay mercados, cuando hay ese ambiente de múltiples especies conviviendo, pues entonces pueden dar saltos de especies y producir entonces una nueva enfermedad. Pero esas son solamente algunos de los factores, pero por ejemplo ya microorganismos conocidos como las bacterias pueden surgir de una forma diferente, y es hacerse muy resistentes, y entonces ahora es como si fuese una nueva bacteria, porque ahora esa bacteria no va a poder ser tratada con los antibióticos que antes se podían utilizar. Es decir, que ahí realmente, Neri, hay muchos factores que pueden desencadenar una nueva enfermedad infecciosa, que dependiendo de su potencialidad de transmisibilidad y del número de huésped que afecte, podría convertirse o no en una epidemia e incluso una pandemia. Doctora, el tiempo, como hablamos desde el principio, se nos terminó en este segmento. En el próximo segmento vendremos de nuevo con la doctora Clevi Pérez Sánchez, internista e infectóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. En el segmento que viene vamos a hablar sobre el virus del COVID prolongado. ¿Por qué hace tanto tiempo que uno casi ni oye hablar del VIH, a menos que no sea en diciembre, el 1 de diciembre, y de algunas otras situaciones que se van presentando, y sobre el factor aquel de la actividad científica que tiene la Sociedad Dominicana de Infectología, sumamente importante, y luego también pues las recomendaciones de la doctora. Pero según vemos, doctora, la vamos a tener que comprometer para que usted vuelva a otro. No se vayan, regresamos después de la pausa. Gracias, muchísimas gracias por su paciencia y quedarse ahí esperando a los viernes de salud de 360 grados, que hoy se viste de infectología con la doctora Clevi Pérez Sánchez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctora, antes de entrar al evento científico de la sociedad, que necesitamos por lo menos 10 minutos para que usted nos hable ampliamente sobre eso, vamos a entrar lo que nosotros dejamos en el aire ahorita. Exacto. Esas dos preguntas, y comencemos. ¿Por qué ya casi no se oye hablar del VIH? ¿Es que los tratamientos antirretrovirales son tan efectivos o qué? Nada más vemos que se habla de VIH el 1 de diciembre, el Día del Lazo Rojo. Sí, muy bien. Bueno, hay varios factores, ¿no? Hay que reconocer, claro, que el panorama del VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana, cambió bastante con la terapia antirretroviral. La terapia antirretroviral, a pesar de que inicia dentro de los mismos años 80, pero ya a mediados de los 90 se empieza lo que es la terapia antirretroviral de gran actividad, y a medida que se ha ido avanzando tenemos entonces incluso la posibilidad de tratar con medicamentos de toda la combinación de la terapia en una sola píldora, una sola vez al día, incluso ya tenemos también inyectables,
Es decir, que hay muchas modalidades de tratamiento muy efectivas que han logrado realmente evitar la replicación del virus en el huésped y proteger al sistema inmune del daño que causa el VIH e incluso de prevenir la transmisión, porque cuando una persona está virológicamente suprimida, eso significa que cuando está usando esa terapia antirretroviral y esta está funcionando adecuadamente, pues esta persona pues es mucho menos posible, por no decir imposible, porque casi nada en medicina es imposible y nosotros les realizamos usualmente la carga viral a los pacientes cada 6 meses cuando ya están estables, pero es muy poco probable que se pueda transmitir la enfermedad, siempre y cuando, claro, esté indetectable y no tenga un fracaso al tratamiento. Entonces eso es una parte. Entonces ya no estamos viendo tantos casos complicados, pero sí que lo vemos con cierta frecuencia todavía. ¿Por qué? Porque falta el diagnóstico temprano o el diagnóstico oportuno, y por eso es importante que todavía hablemos de VIH y hablemos de VIH bastante, porque a pesar de que las personas que entran a terapia antirretroviral tienen un buen pronóstico, pueden vivir una vida prolongada, morir de otra situación porque pueden llevar una vida adecuada con su terapia, pero lo cierto es que muchos no acceden a este beneficio porque nunca se hacen una prueba. ¿Por qué? Porque sienten que ellos no es posible que ellos tengan esta infección. A veces la infección por VIH se ha asociado mucho a estigma, se ha asociado, por ejemplo, a factores como la prostitución, como también los hombres que tienen sexo con hombres, a ciertos factores. Sin embargo, a los usuarios de drogas endovenosas, sin embargo, hay que decir que el VIH es una entidad que, si bien es más posible o más proclive en ciertos grupos de personas, en ciertos conglomerados, pero puede ser una infección perfectamente de transmisión heterosexual que puede afectar a cualquier persona. Entonces, que usted debe al menos una vez al año, idealmente, sobre todo si ha tenido otras parejas sexuales, hacerse la prueba y tomar las precauciones para evitar la transmisión. ¿Por qué? Porque en caso de que usted salga positivo, ya esto no es una sentencia de muerte, sino que usted puede acceder a tratamientos que prolonguen su vida y que lo mantengan saludable. Doctora, el tiempo es muy corto en televisión y cuando tenemos temas tan interesantes como este, pero no se preocupen que la doctora va a volver. Tenemos temas que no se pueden dejar de tratar y es el siguiente. Hoy salieron en los periódicos y todas las noticias estuvieron haciéndose eco de que la Organización Mundial de la Salud da hoy por terminada la pandemia del COVID-19. El COVID-19 que vino a un antes y un después del COVID, vino a poner nuestra vida de cabeza, puso de rodillas a la ciencia médica en su momento. Aunque esto sea así, doctora, brevemente, esta situación, ¿qué es lo que significa? ¿Que ya no hay ningún tipo de problema? ¿Que podemos andar por ahí sin ningún tipo de precaución? Bien, realmente lo que esto significa es que cuando se declara una pandemia, eso implica decisiones políticas, decisiones en tema presupuestario a través de los países, de coordinación internacional. O sea que esto va más allá de la mera salud e implica un manejo político, digamos, y económico y de fondos que deben ser destinados a la respuesta. Entonces, precisamente como producto de la vacuna, producto de la misma disminución de los casos que hemos ido experimentando, pero no solamente de los casos, sino más bien de la severidad de los casos, del hecho de que ya tenemos tratamientos disponibles para que las personas que son susceptibles puedan evitar un internamiento y mortalidad, pues entonces eso ha hecho que se tomen ese tipo de decisiones, pero realmente el COVID es una realidad que vino para quedarse. Ahora tenemos menos casos, pero eventualmente podemos tener nuevos casos, o sea que es importante siempre, sobre todo los países, tener la vigilancia epidemiológica para que detecten cuando surja una situación y se tomen las medidas pertinentes. Doctora, y esta es la última pregunta, lamentablemente, antes de ir a lo del evento científico que tiene la sociedad. La vacuna. Hay grupos antivacunas que para mí es sumamente preocupante
la campaña que tienen en contra de las vacunas, de que las personas tomen esta medida. Para mí vacunar es amar. Yo creo que el acto más grande de amor que uno puede hacer por sus niños, por sus hijos, por sus adultos mayores, por uno mismo, es vacunarse. Pero eso soy yo, la Sociedad Dominicana de Infectología. ¿Cuál es su posición, la de usted y la de la sociedad, en relación a las vacunas? Muy bien, nuestra posición siempre ha sido, claro, basada en la ciencia, basada en la evidencia, y la evidencia demuestra que las vacunas que están aprobadas, no solamente para la COVID, sino para otras enfermedades, ¿no? Vacunas como la del tétano, como la difteria, como la tosferina, vacunas contra la influenza, contra el neumococo, contra el virus del papiloma, etcétera. Todas estas vacunas realmente tienen un perfil de seguridad y de eficacia comprobado. Claro, algunas de ellas tienen mejor patrón de, por ejemplo, de protección que otras, pero incluso las que menos protegen lo suficiente como para disminuir la posibilidad no solamente de que usted se infecte en muchos casos, sino de que haga una infección más severa. Entonces siempre es preferible la prevención que tener que tratar y curar. O sea, la posición nuestra siempre es esto, ¿no? Que vamos por la prevención, vamos porque la gente evite que por evitar que la gente se enferme y que desarrolle complicaciones. Entonces hay que tener una responsabilidad. Lo que usted emite puede tener repercusión para otras personas. Usted puede incidir sobre otras personas y la toma de decisiones. Siempre trate de ser responsable, de hablar de lo que usted sabe y de hablar con la verdad y de hablar de forma informada, no de forma realmente prudente y repito, de lo que usted sabe. Por favor, si usted no sabe de un tema, edúquese, infórmese, lea, contraste la información, ¿verdad? Para que usted no siga pues propiciando que personas dejen de proteger su salud y que usted mismo deje de proteger a sus hijos o a usted mismo y entonces tengan complicaciones, se infecten. Qué pena cuando vemos un caso, por ejemplo, de tétano, cuando el tétano es una enfermedad inmunoprevenible. Qué feo, por ejemplo, que en muchos países se estén dando brotes de sarampión, cuando el sarampión también es una enfermedad inmunoprevenible. O sea, ya no es posible que a esta altura, ¿verdad?, del conocimiento científico y de cómo va la humanidad en este momento y la ciencia, que usted esté esparciendo ese tipo de información. Creo que más claro de ahí ni el agua. Doctora, vamos a entrar en los minutos que quedan del programa, los 10 minutos que quedan, sobre el asunto del evento científico de la Sociedad Dominicana de Infectología que se va a celebrar en el país. Muy bien, Eri. Es bueno que la gente sepa, y especialmente los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, bioanalistas, que la Sociedad Dominicana de Infectología la próxima semana se celebrará su 15º Congreso Nacional, donde tendremos expertos en el campo de las enfermedades infecciosas que van a estar hablando de enfermedades virales, bacterianas, de resistencia a antimicrobianos, de enfermedades infecciosas tropicales, entre muchos otros temas. Vamos a tener 2 cursos precongresos aquí en la ciudad de Santo Domingo. Pueden llamar a los números de la Sociedad Dominicana de Infectología, que van a ser el lunes 8 y el miércoles 10 en la mañana, pero también a partir del miércoles 10 en la tarde hasta el día sábado al mediodía estaremos en el congreso en el Centro de Convenciones del Hotel Light Aqua en Punta Cana. Y también pueden llamar pues a través de Tour Enlace, que tenemos las inscripciones o los teléfonos de la Sociedad Dominicana de Infectología. Les combinamos realmente a asistir a este evento si es posible, porque pues tendremos muchísimos simposios que usted no se debe perder si usted es profesional de la salud. Tour Enlace, ustedes lo encuentran sus redes y sus teléfonos en todas partes de la Sociedad Dominicana de Infectología también, pero no se olviden, durante todo el programa hemos estado poniendo los teléfonos de la doctora en la Clínica Abreu, que es 809-688-4431, extensión 309, por favor, si nos ponen el cintillo. Hemos estado poniendo durante todo el programa el teléfono donde pueden localizar a la doctora sin ningún tipo de problema para sus servicios profesionales, y si no encuentran rápidamente Tour Enlace, ustedes pueden estar seguros que
Hay también en el teléfono de la doctora secretaria, que es sumamente eficiente y amable. También le podrá dar el teléfono de la Sociedad Dominicana de Infectología. Y si no, lo buscan en la guía o en el internet, porque ya todo está a la distancia de un clic. Doctora, los estudiantes de medicina, porque eso fue una pregunta que se nos repitió y se nos repite a cada instante, pueden asistir porque muchas universidades dan algún tipo de puntos, de algo, de crédito, con el asunto de que los estudiantes de medicina puedan asistir. Perfectamente, claro que sí. De hecho, es muy importante y muy rico que uno empiece a asistir a estos eventos científicos desde que uno es estudiante, y realmente la formación médica continua desde que se es estudiante hasta que uno ya hace la especialidad, y después de la especialidad es una actividad continua, o sea, desde este momento hasta que usted se jubile y quizá luego más allá, pues siempre hay la oportunidad de aprender y de compartir el conocimiento. Los 3 o 4 minutos que nos quedan, lo vamos a dejar para que usted haga sus recomendaciones, pero en estos 3 no podemos dejar, ya que se dieron todas las informaciones, de que usted nos dé una pincelada de 2 o 3 minutos sobre el síndrome del COVID prolongado. ¿Qué significa esto? ¿Y cuáles son los síntomas más comunes que se le presentan a las personas? Hacer una síntesis bien apretadita en 2 o 3 minutos. Bien, recordarles que ya ustedes más o menos vieron cuando tuvimos en 2014 la epidemia de chikungunya, ustedes se dieron cuenta que las enfermedades infecciosas muchas veces atacan en una fase inicial, pero a veces dejan secuelas a más largo plazo. En el caso del COVID o del SARS-CoV-2, productor del COVID-19 o de la COVID-19, pues también es uno de estos patógenos, de estos virus que pueden a largo plazo dejar secuelas. Entonces, básicamente, las secuelas que pueden dejar pueden afectar muchas partes del organismo, incluyendo nuestro cerebro. Está la llamada niebla mental, están las alteraciones olfativas, las alteraciones del sueño, alteraciones también a nivel de piel, tejido blando, por ejemplo, la pérdida del cabello, alteraciones también de la menstruación se han descrito, tristeza o síntomas de depresión. Hay problemas como disnea o sensación de falta de aire, aun cuando el paciente tenga adecuada saturación y los pulmones se escuchen y se vean bien, pueden ser síntomas que refieren las personas de semanas a meses después de haber experimentado la COVID-19. Entonces, claro, hay cosas que se pueden hacer para tratar de prevenir esto, y una es tratar de evitar infectarse. Si usted no le ha dado o no le dio, o porque le puede repetir también, tratar de evitar. Entonces, ¿cómo trata de evitar? Tomando las medidas de precaución, sobre todo recordar que aquellas personas que tengan síntomas respiratorios, ya no todos estamos usando mascarillas, pero por lo menos si usted tiene síntomas respiratorios, sea por COVID o por influenza o por cualquier otro virus, entonces póngase su mascarilla, quédese con esa lesión aprendida y evite estar transmitiendo virus o infecciones respiratorias a otras personas. Entonces también ponerse la vacuna. Se ha demostrado que aquellas personas vacunadas tienen un ligero decremento del riesgo también sobre el COVID prolongado que aquellas que no han sido vacunadas. Hay otros factores como el uso de la metformina, pero básicamente en personas que ya la usaban previamente porque tenían indicaciones, o sea que no es para que usted empiece a tomarla ni mucho menos. Entonces eso es lo que dicen hasta ahora los estudios, pero es algo que se está ahora mismo investigando bastante, y que lo que se está sugiriendo es que aquellas personas que ya tengan más de 3 meses con síntomas posterior a un cuadro de COVID, uno lo evalúe, descarte si tiene alguna otra condición que explique esos síntomas, y en caso de que no tenga ninguna otra condición, pues ya cumpliría unos criterios de COVID prolongado, y lo que se recomienda es que sea tratado en un equipo multidisciplinario, porque como decía, las manifestaciones pueden afectar diferentes componentes de nuestro cuerpo. Doctora, la verdad es que esto ha sido una cátedra magistral. Queremos agradecerle infinitamente su presencia, su tiempo. Sabemos el esfuerzo que usted hizo para estar aquí con nosotros, y la verdad que se lo agradecemos infinitamente. Vamos a comprometerla públicamente a que un viernes de esto, cuando el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, para que de infectólogo a infectólogo podamos disfrutar de un programa
en donde ustedes pues compartan cada uno su punto de vista. Muchísimas gracias, doctora Clevi Pérez Sánchez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, y a ustedes, nuestros televidentes, que son la razón de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta el viernes que viene.